Un saludo muy especial en esta hora a nuestra apreciada familia bienaventurada. Felices hoy de estar nuevamente reunidos aquí con este par de hombres de verdad para darle continuidad a este estudio maravilloso que venimos trabajando acerca de los perfiles de Jesús. Pastor, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí motivado, sabiendo que el modelo, bueno, aunque la reunión pasada parece que fue Ulises o Vicente que no le gustó mucho el término de modelo, porque Ulises, por lo Ulises. menos Ulises, no, pero Jesús es nuestro modelo, nuestro mejor perfil. Jesús. No, muy contento de estar nuevamente aquí compartiendo del Señor. La verdad es que todo lo que tenga que ver con Jesús es apasionante y gracias por la invitación. Amén. Perfecto. Entonces, hoy vamos a estar tratando el capítulo 3, que es Jesús, sumo sacerdote. Yo creo que este es también otro de esos perfiles, por supuesto, todos los papeles que Jesús estuvo representando y dejándonos como ejemplo, pues nos dejan unas enseñanzas tremendas. Y yo pensaba, hay una pregunta aquí que dice, ¿recuerdas una historia crítica en tu vida? Y yo quisiera aquí compartir para iniciar, porque sí he tenido, bueno, varias, pero alguna de esas, recuerdo estábamos nosotros recién casados y estábamos haciendo un viaje a hacer una entrega de unas responsabilidades que tenía y tuvimos un accidente. El carro en el que íbamos quedó totalmente con las llantas arriba, mejor dicho, todo el que pasaba por allí decía cuántas personas murieron allí. Lo, Y la accident- verdad que fue un accidente lo- bastante lo- aparatoso. lo accidentaste tú, ¿no? Sí, fui yo. Yo iba manejando. Yo iba manejando y justamente hace unos días recordaba, porque era el carro de mi papá, y yo decía, yo ese día no quise llamar ni al pastor, ni a mi papá, ni a nadie. El primero que pensé en llamar fue un amigo y ese amigo fue el que regó la bola. Regó la bola, pero porque fue una situación, la verdad, muy tensionante, muy fuerte. ¿Y cómo me sentí yo? ¿Sí? Porque era por supuesto, el directamente responsable. Yo llevaba a mi esposa, llevaba a la abuelita de mi esposa, a la abuelita Mayo y a otro joven, iban allí con nosotros, era mi responsabilidad. ¿Cómo me sentí yo en ese momento? La verdad, todo se me vino encima. Dije yo, ¿ahora de dónde pago este daño? Porque la camioneta quedó vuelta, mejor dicho. Yo creo que lo que se me vino a mi mente fue eso, más que gracias a Dios físicamente no tuvimos absolutamente nada, ¿sí? Pero fue una situación pero muy estresante para mí. Y mi primera reacción fue simplemente como, ¿a quién busco? ¿En quién puedo descargar esta tensión tan tremenda? Gracias a Dios, Andrea, salimos, no había nada, no sé, ninguno, físicamente, como les dijimos, no pasó nada. Pero pensé en llamar a un amigo que era mecánico y tenía por lo menos esa idea. Le dije, mira, nos pasó esto, esto y esto. Y él fue el que se encargó de compartirle al pastor. Después ya pude hablar con mi papá y comentarle la situación, en fin. Pero el asunto es, Edwin, pero yo creo que para mí también fue crítico, porque por cuando favor. mi amigo me comenta eso, yo inmediatamente te llamo y yo ni siquiera te dije más nada. Edwin, pásame a mi mamá, pásame a mi hija, pásame al otro. Yo quería ¿Cómo están escuchar ustedes? cómo están ustedes y no te preocupes por nada, Edwin. Tremendo. Y yo creo que eso realmente fue. Mire, hubo algo que recuerdo, Jesús, que a mí me trajo una tranquilidad increíble porque, vuelvo y digo, nosotros estábamos empezando el matrimonio. Yo creo que todo el mundo cuando está iniciando, pues tiene escasamente algunas cositas que está empezando a construir. Yo dije, ¿de dónde voy a poder pagar semejante daño? ¿Sí? Y el pastor recuerdo que me dijo, mi hijo, no te preocupes, lo que sea que haya pasado, no te preocupes, cuenta conmigo. Eso para mí trajo un descanso increíble, ¿sí? Esto aquí es, ¿quién suplió tus necesidades? Cuando yo escuché esas palabras, para mí fue realmente como un dije, bueno, listo, yo no sé cuánto valdrá, pero aquí está mi suegra. Y dijo, de alguna manera, yo voy a poder tener ese respaldo. Y efectivamente enviaron enseguida la grúa, ya venía en camino y todo eso. Después nos dimos cuenta, o supimos, cuando ya le comento, porque el carro era de mi papá, él dijo, mijo, eso se le está pagando un seguro, eso no hay ningún problema, ¿por qué no? Sí, pero yo no tenía conocimiento de nada de esas cosas y se me vino el mundo encima. Entonces yo creo que tratando de traerlo un poco al contexto del estudio que estamos haciendo hoy, yo estaba en ese pozo, ¿sí? Si mirábamos allí y estudiamos la serie o el capítulo correspondiente al día de hoy,
estaban allí explicando de qué pasa cuando un hombre cae en el pozo y cuál es nuestra actitud, ¿sí? Yo en ese momento me sentía hundido en ese pozo y cómo salgo de aquí, ¿sí? Porque es lo que hace esa situación de estrés, hacer tal vez ver las cosas mucho más grandes de lo que realmente son. Y qué lindo cuando podemos nosotros comprender, y es lo que vamos a estar estudiando en este día, el papel de Jesús como sumo sacerdote, pero también cómo nosotros podemos entrar a suplir en algún momento ese papel. Y la verdad es que yo me sentí como dispuesto a meterme en ese pozo, en ese foso. ¿Por qué? Porque ahí estaba tú, estaba mi hija, estaba mi madre, estaba ese joven que apreciamos mucho. Y yo también me hice como que deudor o el derecho a responder frente a esa situación. Tremendo. Y Bueno, sí, y bueno, es típico también, ¿no?, lo que voy a comentar. El gran milagro por la preocupación se obvió. Ajá. A nadie le pasó nada. Así sí, es. exactamente. Así es, así es. O sea, hey, Pero- el daño material fue lo que No. a mí personalmente, pero es verdad, o pasó sea, nada. dejamos de lado lo que ahí estamos vivos, no nos pasó nada, no le hicimos daño a nadie también, fue un daño meramente material, pero un asunto que por supuesto la presión del momento nos hacía olvidar eso. Y Jesús también compartía la semana pasada un testimonio también muy similar, en donde yo creo que cada uno de nosotros hemos podido vivir un momento fuerte en el que sentimos nos fuimos en ese hoyo y cómo hacemos para salir, ¿no? Entonces, yo no sé, me gustaría que miráramos el pasaje que enfoca o que resume el estudio de hoy, y está en Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 28, que dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Hablábamos ahorita sobre esa palabra y creo que vamos a detenernos un momentico en esto. Nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Entonces, interesante, maravilloso este pasaje. Yo creo que aquí sería muy apropiado pensar en por qué el sacerdocio de Jesús es único y suficiente. De Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Bueno, con la venida del Mesías, la promesa de Dios, todo lo que era, sobre todo, yo pienso, bueno, Dios tiene todo planeado. Para Dios no hay sorpresa, tiene todo planeado. Y él sabía que la ley, como ley, no iba a funcionar. Era un mecanismo de preparación, era un mecanismo para, en cierta forma, marcar a su pueblo y diferenciarlo de los demás. Pero estaba la promesa para todo el mundo, y eso viene con Cristo. Y a mí me viene la frase que dice que Dios quiere obediencia, quiere amor, no sacrificio. Y la ley de por sí hizo que el hombre se confundiera y le diera más importancia al tema de los sacrificios que a lo que hay en el corazón. Entonces Jesús viene a llenar eso, viene a satisfacer a plenitud la voluntad de Dios, un corazón conforme a toda la ley, sin necesidad de sacrificios. Y bueno, solo Jesús podía cumplir eso. Lo hizo una vez. Lo hizo una vez y siempre. Él se vuelve el Cordero para definitivamente acabar con los sacrificios.
Pero me llama la atención que el versículo 24 habla de que permanece para siempre el sacrificio de Cristo. Pero dice aquí que tiene un sacerdocio inmutable. O sea, a diferencia de nosotros, o sea, Jesús no pecó, nosotros sí. Jesús, ¿qué otras cosas pudiéramos nosotros ver en Jesús que nosotros no la podemos tener? Pero Él toma la decisión de bajar y Él hacernos igual que Él. Pero es a través de ese sacerdocio, es a través de ese sumo sacerdote, el único que podía realmente hacer. Y el otro versículo que me llamaba la atención, y tú lo mencionabas, Edwin, el versículo 26. Sí. Eso, a mí me resaltó mucho eso. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Nos convenía. O sea, ¿qué otro sumo sacerdote, qué otro sacerdote, dicen los versículos anteriores? Mucho. O sea, llegaron a ser mucho. Pero a nosotros nos convenía este sumo sacerdote. Ahora, la pregunta que yo me hacía y que se la compartía a Edwin es: ¿qué nos conviene a nosotros hoy? ¿Qué nos conviene a nosotros? Y yo creo que a nosotros nos conviene lo que tenemos en la Escritura, la palabra. Nos conviene la fe que podemos adquirir por medio de la transformación que Él ha hecho en nosotros. Nos conviene orar, nos conviene edificar, nos conviene congregarnos. Lo único que no nos conviene es lo que tú decías, Jesús María, la desobediencia. Porque dice que lo mejor es obedecer. ¿Cuál fue el que tú mencionabas? Es mejor obedecer que los sacrificios. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que nosotros, y especialmente, bueno, no sé, yo ahora viene a mi mente la Semana Santa, hay gente que se flagela. Los ritos. Y eso trae el punto del gran sacerdote, que fue el de establecer una relación viva, verdadera, con Dios, por medio de su Santo Espíritu. Y entonces lo que siempre predica nuestro pastor, que es una relación, no es una religión, es un estilo de vida. Y ello quiere decir, en mi interpretación, que todo es nuevo cada día, porque es sobre una relación, no son asuntos de repetición. No estoy diciendo que no podemos recordar o traer a colación algo del pasado, pero todo es nuevo porque la relación con Cristo siempre es nueva. Entonces, cuando algunas iglesias se enfocan en las prácticas, que yo creo, muy atrevido, yo no soy teólogo ni mucho menos, pero yo creo que esas tradiciones vienen como que un apéndice ahí del Antiguo Testamento, de la ley. Y personalmente pienso que son distractivas. Nos hace pensar en que es una metodología y no una relación con Cristo. Ajá. Como una fórmula, ¿cierto? Para que podamos... Sí. En cambio, Cristo vino y fue el sacerdote perfecto para que nosotros, por medio de Él y ese sacrificio que nos elevó a ser hijos de Dios, entonces vivamos en esa relación. Ahora, pero perdona, en el versículo 25 dice que esa salvación que nos otorga ese sacrificio también es perpetuo. Ahora, si ya nosotros tenemos la salvación a través de esa relación, o sea, ¿qué más tengo yo que hacer? Porque a veces yo creo que nosotros queremos hacer sacrificios como para ayudar la salvación. O sea, porque no es completa. Lo que hizo Jesús le falta un poquito. Entonces yo tengo que hacer 21 días de ayuno. Yo tengo que
O sea, no estoy diciendo que no podemos ir, sí debemos Sí, ayunar. claro que sí. No, es que bueno, obviamente cuando nacemos en el cristianismo nacemos bebés Ajá. y hay que Correcto. crecer. Claro. Y hay que crecer y crecer, porque listo, cuando yo recibí a Jesús, para mí la Biblia era algo nuevo. Era algo nuevo. ¿Cuál es mi manual de conducta? La palabra Así de es. Dios. ¿Cuándo adquiero yo madurez? Cuando esa palabra queda inmersa en mi corazón y yo reacciono a la palabra, pero es por revelación del Espíritu. Todo es por voluntad de Dios. Porque, bueno, creo que más adelante hay algo de eso en el cual tenemos que tener claro que yo no escogí amar a Dios. Él nos amó primero. Él nos amó primero y Él puso esa disposición en mí para amarlo. No Tremendo. somos escogidos. Tremendo, maravilloso. Y miren que en ese estudio, cuando miramos justamente a Jesús como ese sumo sacerdote y el pasaje que estábamos aquí leyendo, que nos centra en este estudio, en este día, hablaba que nos convenía y hace un recuento de quiénes realmente eran los sumos sacerdotes, ¿verdad? Cuáles eran. Ellos tenían que ofrecer un sacrificio por sus vidas en primer lugar, ¿vale? Para que estuvieran ellos aptos y ahí sí entonces llegar y ofrecer el sacrificio por el pueblo, pero Jesús no tenía que hacer eso, ¿ya? Jesús lo hizo con su propia vida, entregó su vida, eso fue para siempre y suficiente. El tema es, hay una ilustración muy interesante que estábamos mirando ahí, que escuchando en la serie, de Henry Nouwen, donde dice, un hombre cayó en el pozo. Eso yo creo que lo hemos escuchado, yo sí recuerdo haberlo escuchado en varias ocasiones. Y es interesante porque ¿cuál es la posición que uno tiene cuando ve a alguien allí hundido? Es como lanzar una cuerda para sacar, ¿sí? Agárrate y yo te jalo, ¿cierto? Y vamos a sacarte de allí. Pero qué interesante es mirar que Jesús no nos tiró ninguna cuerda, Así es. ¿sí? Él bajó Jesús al como pozo. ese sumo sacerdote decidió meterse con nosotros en el hueco, ¿ven? Y venir y experimentar lo que, como lo que nosotros como hombres experimentamos, y lo hemos dicho siempre, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la decepción, la enfermedad, el hambre, el cansancio, en fin, todo lo que como nosotros como seres humanos podemos experimentar, Él vino. No se quedó allá como Dios diciendo, agárrate de ahí, mijo, y vamos a sacarte, sino que vino y estuvo con nosotros. Y qué interesante es eso, porque ahora, ¿qué nos demuestra Jesús, pastor, con esa decisión de haber bajado al pozo para rescatarnos? Bueno, Jesús, lo primero que estamos viendo ahí es que se despoja de su deidad Ajá. Correcto. para bajar y hacerse, y la imagen que yo, cuando leí o vi el tema del pozo, porque suena natural, ¿no? Bueno, me voy a meter allá, se me tiro la pitica. Pero, bueno, y son películas, pero tú no sabes cuál es la condición de esa persona ahí abajo. Y perfectamente esa persona puede estar en perfecto pánico y tú tiras la cuerda y esa persona no reacciona, no agarra la cuerda. Tú no entiendes qué está pasando en su cabeza, cuál es su temor. El agotamiento, de Él, pronto ya pueda todo. no le da. En cambio, Jesús baja para hacerse dueño de su situación, es decir, vivir lo que él está viviendo, para ver con los ojos del que está sufriendo lo que está sufriendo. Y entonces, con el conocimiento de lo que sufre, de pleno de lo que está haciendo, te da la ayuda idónea. Te da la ayuda idónea que tú necesitas. Yo sí te siembro, porque la pitica no funciona. Y es lo lindo porque justamente miren que la semana pasada, en el estudio pasado, Jesús, hablábamos de lo que era la compasión, ¿cierto? Y aquí esto va, por supuesto, muy ligado a esa característica fabulosa y maravillosa que Jesús mostró, porque meterse allá, lo que tú estás diciendo es no solamente decir te voy a sacar, sino qué es lo que tú estás sintiendo. Aquí estoy, ¿sí?
estás sintiendo ahogar, a ver, yo veo, verdad que sí es difícil la situación acá, pero no te preocupes, ya, yo estoy aquí contigo. Y eso, qué tranquilidad. Por eso empezábamos con la pregunta, ¿qué te trajo paz? Y compartía mi experiencia, ¿qué trajo a mi vida tranquilidad en ese momento tan difícil? El saber que había alguien que estaba dispuesto a acompañarme. Tranquilo, que vas a salir de esto, no te preocupes, ¿sí? Y veo que es la actitud de Jesús como sumo sacerdote, ¿ven? Único y para siempre por nosotros. Entonces, quien llega a ponerse en nuestro lugar, ¿cierto? Para estar como ese intermediario entre Dios y nosotros, y poder nosotros con libertad saber que Él nos comprende, que tiene completa conciencia de lo que significa lo que podemos estar pasando en un momento difícil, y no simplemente nos dice, agárrate de ahí que te voy a sacar, sino que se mete con nosotros allí, a experimentar con nosotros, a hacer que nosotros podamos sentir su presencia, como lo hemos experimentado, estoy seguro, en muchas ocasiones. Jesús María compartía su testimonio la semana pasada, estoy seguro que el pastor lo ha experimentado, mejor dicho, innumerables veces, ¿ven? Pero qué maravilloso es poder ver entonces a Jesús hoy como ese sumo Pero sacerdote. tú te imaginas a Jesús ahí en el foso diciéndote, bueno, pero eso te lo buscaste tú. Pues tú estás fregado, Tú, ¿cómo tú te estás fuiste a caer perdido ahí aquí? porque, claro, ¿cómo no? O sea, ¿cómo se siente una persona cuando alguien llega, como tú decías, Edwin, y lo que hace es acusarlo y no comprenderlo? O también, ¿qué hace una persona cristiana? Flagelarse porque él quiere ser santo, ser puro, pero por la fuerza de él, y no reconocer lo que ya hizo ese sumo sacerdote. Cuando yo sé que Él limpió mi pecado, que Él me entendió, que Él me sigue entendiendo y que yo acudo a Él porque Él está dispuesto a decirme, yo entiendo lo que estás viviendo, yo sé lo que has pasado, pero vine aquí juntamente contigo para sacarte de esta situación. ¿Recuerdan la película? A mí se me escapa el nombre de la niña que tenía el problema del sistema del colon lento, Ajá. el intestino lento, Que cayó de un árbol y que murió. cayó dentro del árbol, Creo que se llama Milagro del Cielo. milagro del cielo, y ella, su testimonio es que, porque no entienden cómo estaba viva, y qué Sí. pasó, y por qué salió, y Jesús estuvo ahí con ella, en Claro, ese hueco. así es. Y bueno, eso es un testimonio de la vida real. Ese no es película. Es una basada en hechos de la vida real, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cuáles son las circunstancias más difíciles de tu vida ahora? Si piensas por un momento, esta situación está complicada, yo no sé qué pasa. Ahora, ¿puedes pensar que Jesús pudo haber enfrentado lo mismo? Claro. Claro que sí. ¿Te acuerdas cuando Jesús en el Getsemaní, Él estuvo dispuesto a decir, Padre, Es posible. si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Yo imagino la agonía que podía estar sintiendo Jesús en ese momento. ¿No? Y cuando predicaba que ya los sacerdotes, los levitas estaban decididos a sacarlo del camino, y un par de ocasiones le tocó salir, y ahí sí siento yo que fue el poder de él como hijo de Dios, que cuando ya estaban listos para apedrearlo, y él salió entre ellos y se retira. No se dieron cuenta. Entonces, yo creo que pensar en que Jesús sí estuvo experimentando momentos difíciles, complejos, aquí hemos mirado una escena en especial, a mí personalmente me anima esa verdad, ¿sí? Y de poder yo decir, me puedo acercar con confianza a Jesús porque sé que Él puede comprender claramente lo que significa estar desesperado, lo que significa estar de pronto ansioso, lo que significa estar. Y algo que está atacando mucho a la gente hoy en día, Jesús, pastor, el tema de la depresión. Sí. ¿Sí? Es un asunto increíble. No mira, la gente no está siendo tratado por psiquiatras, los psicólogos, porque hay un asunto de que se pierde la paz, y es algo que está prácticamente, pudiéramos decir que a la orden del día. Están ahí el estrés, la depresión,
porque está un ritmo de vida hoy en día tan acelerado, tan ajetreado, que la gente está, mejor dicho, desesperada. Entonces, qué interesante, porque yo puedo entender hoy decir, Señor, ¿sabes qué? Tal vez en ese momento no existía el agite de la vida que existe hoy, pero estoy seguro, y podemos mirar porque lo encontramos en la palabra, que Jesús sí vivió momentos duros, difíciles, para que hubiera dicho, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Wow, quiere decir que estaba experimentando una agonía, una situación supremamente fuerte en su vida. Y Él está entonces hoy para interceder por nosotros, para decir, yo entiendo tu dolor, yo sé lo que tú estás sintiendo, sé lo que se siente, que te hayan abandonado, que te hayan negado, que te hayan sido desleales, en fin, cualquiera que sea la situación que estemos pasando, que te hayan tal vez despreciado, yo sé lo que eso se siente. Y por eso puedo estar aquí, metido contigo en este hueco, para ayudarte a salir. No tiene Maravilloso. sentido, no tiene sentido para nosotros vivir esa vida de esa relación con Jesús si nosotros quisiéramos moldear a Dios. Porque muchas veces somos nosotros, cuando invalidamos, cuando no miramos el sacrificio de Cristo, entonces más bien yo creo que es necesario cambiar a Dios para que las cosas se hagan a mi manera. O sea, yo convertirme en el sacerdote. Y cuando realmente es Jesús, el sumo sacerdote, que sufrió para que yo hoy pueda estar realmente agradecido y pueda decir cómo nos ha convenido a nosotros el sacrificio de Cristo, los que le hemos conocido. Pero el que no le ha conocido, sigue ahí metido en él, en el foso. Ahora, según el modelo de Jesús, y de acuerdo a con lo que estamos estudiando aquí, Ajá, sí. ¿cuál es tu primer paso? ¿Cuál es nuestro primer paso obligado como cristiano respecto del prójimo que sufre? Yo creo que entenderlo, porque cuando nosotros realmente conocimos a Jesús, estábamos en la misma condición, de pronto aún peor que aquellos que no han conocido a Jesús. Y de pronto no se trata como que de patrocinarlos o patrocinarles el pecado, pero sí entenderles que ellos están allí, y el acercarnos nosotros, reconociendo que nosotros estuvimos aún en peor condición, no juzgándolo, yo creo que eso sería saludable. Es que yo imagino uno golpeado ahí en ese hueco recién caído, que lleguen a decirle, pero tú no te diste cuenta que allá arriba Estamos estaba ahí tirando una una risa. rama, y ella medio tratando de asimilar el dolor. ¿Ve? Entonces, qué maravilloso es poder entender que Jesús no llega con esa actitud, al caído caerle. O como cuando hay un incendio, entonces hay que primero averiguar quién hizo el incendio, por qué se incendió esa casa, cuando realmente lo que hay es que mirar que se apague el incendio, y después que se apaga, bueno, dar gracias a Dios porque no pasó nada. Pero entonces, como tú decías, caerle Al al caído. caído. Y eso no lo hizo Jesús. Tremendo, ¿ven? Entonces, luego miren que hay un pasaje alterno que nos complementa maravillosamente este estudio. Lo encontramos allí en Filipenses, pastor. Sí. Estábamos hablando de Filipenses Filipenses 2, del 5 al 8. Y es justamente también de lo que estaba hablando Jesús María hace un momento, porque dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y sí, hasta ahí, hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, en parte, saltando un poquito, ahí está la respuesta de lo que decía el pastor Ajá. de la crisis, por llamarlo así, de Jesús en Getsemaní. Porque él como hombre sabía lo que le venía. ¿Y quién de nosotros no tiene temor a la muerte? Es decir, el temor natural del dolor, rechazo al dolor. Sí, porque no es lo mismo, diría yo, una muerte de que se acostó y no se levantó,
a una muerte en la que él sabía lo que le venía. Que no Que iba era a ser, no iba a ser un tiro y ¡pum! Quedó listo. Exactamente. Es Una muerte correcto, la sufrida. agonía que iba a tener que experimentar antes de... Wow. Y fue escogido, por decir, eso fue su decisión para que todos pudiéramos tener la opción de ser salvos. Porque Pero mira eso, el versículo 7 dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y he escuchado comentarios de personas que dicen, yo llegué y no me saludaron. No me saludaron. Otros dijeron algo falso de mí. Y entonces yo trato de herir o de maltratar a aquella persona para demostrarle que lo que dijo él realmente no es verdad. Entonces, ¿qué tan dispuestos estaríamos nosotros de mejor callar? Y aquí dice que se hizo siervo, un esclavo, y no defendió su posición de Dios. de Dios. Bueno, de hecho, él vino y lo dijo, ¿no? Yo vine a servir. Sí. Yo vine a servir, y ahí está el pasaje el lavado de los pies de los apóstoles. Que el propósito, porque ya cuando él está anunciando que se va y ya los apóstoles están más maduros, aún en el crecimiento tenían sus falencias y entonces estaban como que yo me imagino como una pelea ahí, quién está primero, quién está segundo. Y entonces Jesús viene y les hace eso. Que quiera ser el primero debe ser el último. Y tiene que, bueno, hizo lo del lavado de los pies. Sí. Eso creo yo, en mi corazón, que fue la lección de humildad más grande que recibieron los apóstoles. Claro. Eso, después de eso, yo creo que el espíritu de los apóstoles tenía una disposición muy diferente, muy diferente. Y cuando llegó Judas, Jesús le dijo, ¿a qué has venido? Amigo. ¿A qué has venido? O sea, ¿qué le hubiera podido yo decir a ese? ¿Qué le hubiéramos podido nosotros decir a ese que yo sé que me viene a traicionar, que me vendió? Y él le dice, amigo, ¿a qué has venido? Que esa ha sido una pregunta que yo, porque Jesús lo hubiera podido desechar desde un principio. Claro. Yo sé tú cómo vas a terminar. No, No me vengas a dañar aquí pero ahí estuvo. Y yo creo que hay una lección maravillosa que nosotros necesitamos tomar de la actitud de Jesús frente a eso. Simplemente se lo entregó al Padre, ¿sí? Y ahí está. Entonces, yo pienso que esto justamente tiene que ver con esta pregunta. ¿Permites que tus propios intereses dominen tus actos? Esa es nuestra gran debilidad. Y como tú decías, Jesús, tenemos que ir Wow. madurando. Sí, en el crecimiento. Yo creo que en nuestra vida de joven teníamos mucho más impulso que ahora. Ahora ya tenemos... Claro, ahora somos mucho más sosegados. Sí. Pero el espíritu... Pero a veces nos queda mucho de eso todavía, ¿verdad, Jesús? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero el espíritu está ahí. El Espíritu está ahí, ¿cierto? Ahora, Pero Jesús siempre, lo que demuestra ahí es que Jesús siempre se colocó en el lugar de los pecadores. Eso me parece a mí interesante. Cuando Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, ven, baja y vamos a tu casa. Y Le dijo, o sea, ¿qué mensaje no le dijo a él? Oye, ven acá, yo quiero ir a tu casa, yo quiero ser ese amigo tuyo. Y los demás lo criticaron. Oye, si Claro. supiera quién es este hombre ladrón, ¿cómo es posible que Pecador. quiera ir a su casa? Pero esa mirada de Jesús transformó la vida de Zaqueo. y justamente ahí podríamos encontrar respuesta a la pregunta que dice, ¿qué haces con los privilegios y las bendiciones que tienes como hijos de Dios? Ajá. ¿Las guardas, las acumulas, te aferras a ellas o dices, bueno, como dijo Zaqueo, ¿cierto?
voy a compartir, voy a darle de lo que tengo a los pobres, porque es que yo o sea, he tenido una revelación, he comprendido lo que realmente es importante en la vida y ¡prum! Esto que tengo, yo quiero compartirlo. Entonces, eso yo creo que es parte también fundamental. Y con esto vamos a ir ya casi cerrando este estudio maravilloso, es poder comprender. Y por eso este pasaje de Filipenses empieza diciéndolo: haya en vosotros el mismo sentir. Y eso es lo que yo creo que cuesta, pero eso es lo que va a permitir que se manifieste el reino de los cielos aquí en la tierra. Edwin, yo en una ocasión recuerdo hablar con un habitante de calle y yo lo llamé por su nombre, Harrison, y él se quedó mirándome y él lo que me dijo fue: ¿y tú sabes mi nombre? ¿Tú sabes cómo me llamo yo? Se arrodilló y empezó a mostrar una actitud de quebranto. Y a veces nosotros, la verdad es que esto es muy profundo, porque que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, cuando vemos tanta gente necesitada, a nosotros con mucha facilidad podemos decir: claro, él está así porque es un flojo, él está así porque es un vicioso y está lleno de espíritu porque él se lo buscó. Pero esa no fue la actitud de Jesús cuando encontró a aquel hombre lleno de demonios, y dice que Jesús le dio la libertad, y al regreso de Jesús aquel hombre estaba en su sano juicio. Yo creo que para nosotros es como un reto refrescar ese concepto de ser sensible, como lo fue ese sumo sacerdote, como fue Jesús para nosotros. Pastor, y es que estábamos con Andrea justamente haciendo un análisis en estos días sobre el mundo en general y sobre lo que es importante para la gente, ¿sí? Escuchamos a gente muy estudiada, preparada, diciendo: pero es que tú necesitas enfocarte en tu felicidad. Ajá. ¿Ya? Entonces, lleguen a acuerdos, y si definitivamente no, entonces por eso es que muchas veces el tema de las relaciones es hasta aquí, porque es que no estoy dispuesto, no llegamos a un acuerdo, pero es que no se trata de eso. Cuando miramos aquí la palabra, nosotros podemos comprender es cómo, por ejemplo, cuál es tu disposición para sacrificarte por el bien de los demás. Eso es lo que muestra la gran diferencia. Porque es que no se trata de que yo asista a una iglesia, no se trata de que yo tenga un rótulo, ¿cierto? Entonces ahora yo soy el hermano Edwin, o yo soy el pastor Edwin, o yo soy el fulano de tal, y eso es lo que me hace a mí diferente, porque no es eso. Se trata de qué estoy haciendo yo y cómo estoy aplicando las enseñanzas que mi maestro, ¿sí? Si yo me llamo cristiano es porque soy un seguidor de Cristo, ¿sí? Y estoy aplicando lo que él en su vida nos dejó como ejemplo. Ni siquiera fue algo que dijo, fue algo que él vivió. Pudimos mirarlo, ¿sí? Entonces eso es lo que nos ayuda a transformar. Entonces mirábamos que la gente hoy en día está: no, ¿qué me estás dando tú? Tú no me puedes dar nada, entonces yo tampoco estoy dispuesto a darte, y listo. Entonces hasta aquí llegamos, porque yo no estoy dispuesto a sacrificarme y a sacrificar mi felicidad y a sacrificar mi comodidad por dártela a ti. Pero por ejemplo, yo no sé si tú viste hoy una historia que Elkin mandó en uno de los grupos de los hombres. Ajá. Está la esposa como que orando, y él está acá afuera, el esposo, y entonces ella dice: Dios, por favor, transforma a mi esposo. Y entonces él estaba acá y le dice en una voz así doblada: hija, cambia tú. Y entonces ella dijo allá: dale la razón. Y entonces ella dijo allá: nunca. Ese es el punto. Ahora, yo pensaba en este preciso momento de lo que estamos hablando: ¿cómo sería el mundo si los gobernantes, ¿cierto? Si todo el mundo tomara la actitud que tuvo Jesús. Y lo que nos está diciendo aquí el pasaje de hoy: haya en ustedes ese mismo sentir que hubo en Jesús, en Cristo. Él no se aferró a su comodidad. Él no se aferró a que estaba allá en el cielo, donde lo tenía, mejor dicho, todo, la plenitud, allá donde todos vamos a estar pronto. Él dijo: no, yo decido desacomodarme y venir a estar aquí. Yo pensaba: ¿cómo sería, cierto, una Colombia donde todos pudiéramos tener esta conciencia? Yo creo que eso solamente lo vamos a ver en el cielo. Sí, solamente que hayamos podido entender el sacrificio,
el que pudiésemos compartir con ese que se metió ahí al foso y pudo hacerme entender que Él está de mi lado para que yo pueda recibir salvación. Ahora, lo interesante es que la meta que Jesús tenía bien clara, la desobediencia no le impidió, no le truncó esa meta que Él tenía de salvarnos. Porque que te vamos a crucificar, wow, eso es muy fuerte. Él no escatimó hacer la labor de salvación a pesar de la cruz. Por eso el apóstol Pablo siempre nos recalca la cruz. Bueno, yo creo que hay que mirar la cruz, pero también hay que mirar la resurrección. Y con Cristo estamos juntamente crucificados con Él. Ya no vivimos, ahora Cristo vive en nosotros. Así es. Maravilloso. Entonces, Pastor Jesús, ¿cuáles son las dos cualidades del carácter y de la conducta personal que se ven en el ejemplo supremo de la encarnación de Jesús? Y una de ellas, tú la compartías ahorita, de qué es lo que Dios espera. Obediencia. ¿Cierto? Obediencia. Obediencia. No, y yo pienso que lo que trae más preocupación a todo ser humano y la respuesta casi que nunca la tiene es el tema de la muerte. O sea, pregúntele a alguien si quiere morir. Muchos queremos ir al cielo, pero no queremos morir. Pero la muerte es un tema, pero que cuando nosotros realmente tenemos la certeza de que Él murió por mí, para mi salvación, yo creo que si hay algo que no nos debe atemorizar, es la muerte. Es la muerte. Vamos a estar allá en la eternidad, en un ambiente totalmente renovado, transformado, disfrutando de todo, pero mientras llega eso, es nuestra responsabilidad. Así es. Tratar así de es. traer el cielo, ¿cierto?, a la tierra. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros que tenemos el temor de Dios, Jesús. Sí, pero también fíjate el ejemplo que nos da Jesús en toda su vida pública con la humildad. Obediencia y humildad. Vine a servir, soy el siervo. No olvidemos que en ese tiempo el siervo era como el último escalón social. Y él vino a ser siervo, vino a servir. Entonces, eso es lo otro, porque yo no creo que haya un cristiano más falso que un cristiano que sea altanero, altivo, porque una de las señales o de lo que debe identificar al cristiano es la humildad. Y Jesús en eso nos dejó muchos ejemplos. Y es que muchas personas dicen, pero es que yo soy grosero porque es que yo soy así. Esa es mi personalidad. O sea, yo creo que Jesús fue obediente en su personalidad. ¿Qué personalidad tenía Jesús? Bueno, Él fue obediente en eso. No es que yo sí soy callado y yo no digo nada, porque esa es mi personalidad. Pero yo pienso que Jesús fue obediente en su personalidad. Jesús fue obediente en lo que dijo. Jesús fue obediente también en la manera de Él pensar de los demás. Nunca pensó de otra manera sino en servirle, en ayudarle, en amarle. Entonces, obediencia y humildad son las dos características fundamentales que podemos encontrar aquí en Jesús, finalizando este estudio de Jesús como el sumo sacerdote, ¿sí? Ese intermediario de el intermediario entre el Padre y el pueblo, entre el Padre y la humanidad, Jesús. Entonces, qué maravilloso, podemos nosotros hoy ir finalizando este tiempo para cerrar. Entonces, el tercer perfil de Jesús. Nuestro sentir debe ser ese: ser obediente, ser humilde en nuestro andar. Porque es que nosotros tenemos que avanzar, no debemos retroceder. Entonces, en nuestro avanzar, la obediencia debe ser un sentir de nosotros. Yo debo desear eso. Y la humildad es la que nos permite, yo creo que la humildad es la que nos permite meternos en el barro. Así es, poder realmente sentir e identificar el dolor de la otra persona. Porque si no,
es como lo que mirábamos la semana pasada, justamente, ¿no? La parábola del buen samaritano, pasó el levita, pasó el sacerdote, ¿ven? Y no se conmovieron, simplemente lo vieron allí tirado casi que muriéndose y no, pero alguien tuvo en su corazón ese sentimiento de compasión y de humildad y se bajó. Eso, y bueno, no voy a decir el nombre de esa persona, pero yo tengo un compañero que toda la vida, en todo mi bachillerato, me censuró, me atacó, pero guardamos siempre ese reconocimiento de nos veíamos. Él es profesional de la salud y hace 8 días me encontré con él en el mercado del sur y yo me senté a hablar con un señor que estoy hablándole a él porque él tiene un problema de una enfermedad. Y cuando mi amigo me vio que venía en tremendo carro, me vio: Bellojín, ¿qué haces allí? Y yo le dije: estoy haciendo lo que hizo Jesús. ¿Y sabe qué hizo él? Él se bajó de su carro y se bajó a decirme: Bellojín, ya puedo orar contigo. Ahora Jesús, Gloria a Dios. ahora Jesús está en mi corazón. Se bajó de su tremendo carro y se bajó allí. Y yo le dije: ven acá, tintero, venga, y te provoco un tinto. Yo me tomo un tinto contigo ahora. Entonces, imagínate, maravilloso eso. Eso lo Amén, hace el amén. encuentro con Jesús. Jesús. Bueno, amén. Entonces, hay una parte que nos ayuda a aterrizar todo este estudio de hoy, es la parte de la aplicación. Hay 3 aspectos fundamentales a los que queremos motivarlos a que estemos trabajando durante estos próximos días. Y yo voy a leer el primero. Jesús, tú me ayudas con la parte de la memorización, ¿sí? Y pastor Listo. con actuar. Pero dice: alaba, agradece cada mañana a Dios por el gran amor que te mostró al enviar a Jesús para morir en tu lugar. Bendícelo porque su sacrificio fue perfecto, de una sola vez y para siempre. Alábalo porque intercede ante el Padre por ti y porque es fiel para socorrerte en tus debilidades. Entonces, a partir de hoy, tomamos a diario un espacio para alabar a Dios por ese maravilloso sumo sacerdote que envió para restaurarnos, para que sea ese intermediario. Memoriza. Transcribe los versículos de Filipenses 2, del 5 al 8, en una tarjeta. Colócala en un sitio donde la veas a menudo. Memoriza el pasaje durante esta semana. Recita los versículos varias veces al día. No olvidemos, la palabra es nuestra guía, es donde encontramos refugio. Y si tenemos memoria de ella, con mayor facilidad salimos de esas situaciones en las que el viejo hombre te está jalando y necesitas algo de que aferrarte para no ceder. Yo creo que a la vez ese ejercicio es sumamente importante. No importa qué edad tengamos nosotros, pero el estar ejercitando nuestra mente y nuestra memoria, yo creo que es fundamental. Hoy en día le hemos dejado casi que todo esto y lo que hacemos es resaltar el versículo. Ya yo lo resalté, me gustó. Cualquier día yo vengo y lo busco, pero qué lindo es que podamos nosotros memorizarlo, porque esa es la forma en la que Dios nos puede hablar. Y por último, perfecto, Esta semana identifica un espacio de dolor cercano a ti. Considera cómo puedes ser de ayuda y de compañía a quien sufre. wow. Pídele a Dios que te dé una actitud de siervo como la que tuvo Jesús. Renuncia aún a tus propios intereses por amor a tu prójimo. Dispón el tiempo y sírvele, pero con humildad. Tremendo. Amén. 3 cosas básicas, prácticas para que podamos aplicar este tema que hemos estudiado hoy. Alaba, memoriza y actúa. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu presencia gloriosa en este tiempo maravilloso que hemos podido estudiar tu palabra y empezar a profundizar o avanzar en esta profundización del estudio de los perfiles de Jesús. Ya lo hemos visto como modelo, hoy lo hemos visto también como sumo sacerdote. Te pedimos que nos ayudes para que estos ejemplos, estos perfiles, podamos aplicarlos en nuestra vida y podamos mostrar la luz que alumbra nuestros corazones, no solamente para que se quede allí con nosotros, sino que sea una forma de mostrar, de impactar, de transformar y de bendecir
nuestro entorno, y de esa forma también podamos ver manifestado el reino de los cielos aquí en la tierra. Gracias te damos, Señor, y continuamos, pedimos que nos ayudes para que esta aplicación podamos hacer la práctica en nuestra vida en estos próximos días. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y yo creo que es bueno pensar que el Señor esté renovándonos cada día y que no permitamos que en nuestra mente se dé un concepto o una actitud de tratar de moldear a Dios. No, sino que nosotros realmente seamos moldeados y que no pensemos que nosotros vamos a ayudar a Dios en nuestra salvación. Ya Jesús lo hizo y yo creo que debo caminar, avanzar en obediencia y en humildad. No olvidemos eso. Oiga, me ha gustado este set. Los invito a que la próxima semana nuevamente continuemos trabajando en esta, ¿les parece? Gracias. Excelente, bueno, Sí. gracias. Vamos a continuar la próxima semana con la otra es Olor fragante. olor fragante. Ah, aromas. ese es. Olor Correcto. Bueno. Ok. Jesús, Jesús, exacto, fragante fragante aroma. Entonces aroma. la próxima semana nos vemos. Feliz Ok. noche. Chao, Gracias. chao. Esperamos que Dios haya ministrado tu corazón hoy. Oramos que el Señor bendiga tu vida y familia y te muestre el camino por el que debes andar. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a conectarte en nuestra próxima transmisión. Dios te bendiga.